Una vez más, hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Es un placer y un gusto estar nuevamente con ustedes y poder compartir una vez más la palabra de Dios. Y quiero reiterar una vez más mi agradecimiento a los hermanos, al liderazgo de la Iglesia de Cristo en Laguna por considerarme para esta ocasión especial. Reiterar también mi sincera felicitación hacia ustedes como iglesia y cerrar mi participación entre ustedes a través de este último mensaje que estaremos compartiendo. Quiero que vaya con su Biblia, por favor, a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. El pasaje que voy a leer es el pasaje que será el pivote para el mensaje de este día. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El tema del mensaje de esta noche es el Dios soberano que permite el sufrimiento. El afamado escritor C.S. Lewis enfrentó una de sus peores crisis al ser confrontado con el sufrimiento que su esposa Joy experimentó. El autor de famosas obras y posteriormente apologista cristiano encontró su vida sumida en el dolor del sufrimiento cuando Helen Joy Davidman, una escritora estadounidense que había experimentado un primer matrimonio lleno de amarguras y sufrimiento, finalmente había llegado a la vida de C.S. Lewis, con quien contrajo nupcias. Sin embargo, el romance y la floreciente y radiante relación que comenzaba se vio opacada por un cáncer que comenzó pareciendo un insignificante dolor muscular en la pierna de Helen Joy, pero que terminó arrebatándole la vida, extinguiendo a la vez consigo el gozo del hogar que ambos estaban comenzando a construir. Es ahí donde, en la profundidad de su penumbra, extenuado por el dolor que le provocaba, C.S. Lewis comenzó a cuestionarse con tono sarcástico: ¿con quién estamos tratando? Refiriéndose a Dios, exclamó: ¿tratamos con un sádico todopoderoso o estamos tratando con un benefactor que sin embargo te lastima como un mal dentista? A pesar de todo ello y de sus palabras, C.S. Lewis aceptó gradualmente que la tragedia que había pasado en su vida no era algo que no estuviese previsto en el camino humano, es decir, no era algo ajeno a la vida en esta tierra. El sufrimiento es parte de esta vida y que las desventuras de su amor y la situación que su esposa enfrentó no eran nada en comparación a los sufrimientos que él observaba en otras personas. Hermanos, el sufrimiento es una realidad. El pasaje que acabamos de leer en el verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. La Biblia afirma, hermanos, la realidad del sufrimiento. Frecuentemente la palabra de Dios nos concientiza a nosotros sobre la realidad del mal y la presencia del sufrimiento en la vida. Esa es una verdad que la Biblia no pretende eludir o esconder. El mundo está lleno de maldad y sufrimiento, y aún los santos de Dios enfrentaron esa agria y dolorosa realidad, y usted y yo también en el presente. Viene a mi mente Job, aquel personaje que enfrentó la desgracia en su mayor expresión y que su sufrimiento lo llevó a maldecir incluso el día en que había nacido. Este hombre deseaba no haber nacido y lo expone de esta manera en el capítulo 3 del libro que lleva su nombre. Dice la Escritura lo siguiente en el libro de Job, en el capítulo 3, si usted tiene la amabilidad de ir al pasaje. En el capítulo 3, versos del 1 al 13, aunque un servidor no leerá todos los versículos, sí quiero tomar algunos de estos versículos. Note lo que dice el capítulo 3, comienzo con el verso 1 en delante. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Y añade lo siguiente: ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga el número de los meses.
Pero luego añade lo siguiente en el versículo 10. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso, dice Job. El mismo Salomón, considerado el hombre más sabio que esta humanidad conoció, en el capítulo 9 del libro de Eclesiastés, versículo, reconoce la maldad que prevalece en el corazón del hombre y como consecuencia de la maldad viene el sufrimiento. Pero me impacta Gedeón, que en el Antiguo Testamento hizo una pregunta interesante y desafiante. Vaya conmigo a Jueces capítulo 6, versículo 13. La Escritura dice lo siguiente allá en el Antiguo Testamento, Jueces capítulo 6, versículo 13. Note lo que él exclama a Dios en su momento de sufrimiento y desesperación. En medio de la angustia que había en su mente, dice Gedeón lo siguiente, capítulo 6, versículo 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. La pregunta de Gedeón parece tan natural cuando el hombre enfrenta un escenario de sufrimiento. Gedeón hizo una pregunta interesante. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? En medio de mis desgracias, ¿dónde está Dios? Hermanos, es incuestionable la presencia del mal y del dolor. El sufrimiento está en el mundo y prevalece. Déjeme decirle por qué. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? En primer lugar, porque vivimos en un mundo caído. En segundo lugar, porque el sufrimiento y la maldad muchas veces también viene como consecuencia de las decisiones que seres con libre albedrío, como usted y como yo, tomamos equivocadamente. Pero además también el sufrimiento y la maldad se presenta por causa del pecado y la labor del adversario en este mundo. Y finalmente, el sufrimiento también, aunque parezca difícil de entenderlo, muchas veces viene por causa de que obedecemos a Dios. El mundo nos aborrece y entonces sufrimos. De hecho, Jesús refirió esta verdad en Juan capítulo 16, versículo 33, cuando Él afirma, en este mundo tendréis aflicción, sufrimiento, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pedro escribe en su carta a una audiencia muy particular. Entender el pasaje que hemos leído requiere que nosotros vayamos al contexto de la epístola. Y Pedro escribe a creyentes que estaban experimentando sufrimiento como consecuencia de su fe. A eso se refiere en el versículo 10 cuando dice, mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, después que habéis padecido por un poco de tiempo, y luego procede a hablar de lo que Dios llevaría a cabo. Básicamente Pedro se refiere o se dirige a los creyentes de la diáspora. La fe de los creyentes de la diáspora estaba en ese momento siendo sometida a prueba. Los cristianos que habían estado dispersos en distintas regiones del mundo de aquel entonces encontraban entonces una lucha en su fe que estaba siendo sometida a prueba. Ese es el tema en realidad que va a ocupar gran parte de la epístola de Pedro. Por ejemplo, vaya al capítulo 1, versículo 7, dice así. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En el capítulo 4, versículos 12 y 13, Pedro vuelve a referir esa realidad. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y la última referencia que hace aparece en el verso 6 al 10 del capítulo 5. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo.
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y luego procede: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Para el tiempo en el que Pedro escribe, a finales del primer siglo, el cristianismo, hermanos, experimentaba periodos de oposición y persecución severos y sin precedentes. No muchos años después de haber básicamente escrito esta epístola, el mismo apóstol Pedro estaba siendo crucificado de cabeza por el nefasto emperador Nerón, quien había inculpado a los cristianos de su atroz proceder al incendiar Roma en el año 64, y a quienes, de acuerdo a la historia, empaló y los hizo antorchas humanas que alumbraban sus palacios y jardines por las noches. Sin embargo, eso no era todo lo que los creyentes sufrían. Había más por venir, aún había más pruebas que vendrían a su vida y generarían más sufrimiento. Sí, las pruebas y las tribulaciones que experimentaban eran solo el comienzo del sufrimiento que vendría a sus vidas bajo una atmósfera de represión severa y también de atrocidades a las que fueron sometidos por ser seguidores de Cristo. Pedro estaba consciente de ello, por lo que él sabe que los creyentes de la diáspora necesitan afirmar su fe. Es ahí donde encontramos el versículo 10 y 11, donde Pedro va a referir una realidad. Las pruebas se van a hacer presentes, y si hay algo que Pedro tiene en claro, tal como lo hemos leído en la epístola, es que el sufrimiento tiene brazos largos. El sufrimiento alcanza y daña a los fieles y a los infieles. El sufrimiento va a afectar a los justos que Dios ha redimido, así como también a los impíos. El sufrimiento afecta a todos los que habitan esta tierra. COVID no solamente afecta a los inconversos, COVID afecta también a los creyentes. Las consecuencias de esta pandemia han afectado los hogares, las familias, las vidas de los no creyentes, así como han afectado los hogares, las familias y las vidas de los creyentes. Los receptores de esta carta en particular están viviendo bajo un constante sufrimiento. El sufrimiento es parte de su vida. Ellos sufren de la tiranía de sus gobernantes. Ellos sufren en su condición como siervos o esclavos, pero ellos sufren también por causa de los malos tratos que a veces prevalecen en sus relaciones. Y Pedro, quien tiene pleno conocimiento de que Dios, aún en la prueba de la fe, tiene propósitos, nos presenta a nosotros algunas lecciones prácticas a través de su carta. Lo primero que Pedro nos va a enseñar en el capítulo 1, versículo 6, es la realidad de que las tribulaciones en esta vida no son permanentes, sino temporales. El capítulo 1, en el versículo 6, Pedro dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, las tribulaciones son temporales. Pedro lo afirma: no hay una tribulación que sea eterna. Algún día terminará, y si no es en esta tierra, terminará cuando Cristo venga. Número 2. Pedro también afirma y enseña que las tribulaciones son para el bien del creyente y la exaltación de Dios. En el capítulo 4, versículos 12 al 13, pasaje que hace un momento leíamos, dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Note usted, verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Es decir, cuando nosotros sufrimos las tribulaciones de esta vida,
No solamente estamos creciendo y madurando, no solamente es para nuestro bien, sino que a través de eso estamos exaltando y glorificando a Dios. Pudiéramos decir que las adversidades son la escuela de Dios, donde Él forma el carácter, donde Él forma nuestro temperamento, donde Él fortalece y enriquece nuestra fe, donde las buenas virtudes se desarrollan. Santiago lo dijo a su manera: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y continúa. Es la adversidad el campo fértil para las buenas virtudes. Además, Pedro nos enseña que son las tribulaciones de esta vida las que nos presentan una gama muy amplia, un repertorio de variación. Es decir, las tribulaciones son variadas y también son inesperadas. En el capítulo 1, versículo 6, el mismo apóstol Pedro afirma que seremos sorprendidos por diversas pruebas. Son tan variadas como el mismo resplandor del arco iris. Número 4. Pedro nos enseña también que las tribulaciones tienen la finalidad de refinar nuestra vida espiritual. En el capítulo 1, versículo 7 dice que para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las tribulaciones de la vida tienen la finalidad de refinar, de pulir lo más valioso que hay en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios desea extraer lo más valioso de este proceso para su honra y su gloria. Esto quiere decir entonces, hermanos, que aún en medio del sufrimiento Dios tiene propósitos. Sí, no nos equivoquemos al pensar que las tribulaciones son malas. Las tribulaciones, hermanos, sí son adversas, son difíciles, pero aún en medio de las tribulaciones, aún en medio del sufrimiento que prevalece, Dios sigue en control y Él tiene propósitos claros y objetivos para nuestra vida. Déjeme mencionarles 5. Las tribulaciones, en primer lugar, nos van a ayudar a revelar nuestra debilidad. Cuando nosotros enfrentamos situaciones adversas, son entonces las tribulaciones las que van a poner en manifiesto las áreas débiles en las que tenemos que trabajar y fortalecernos. Tengo un amigo que trabajó para General Motors por mucho tiempo. Y en algunas ocasiones le tocó ir a Japón a hacer algunas pruebas de motores y platica en su experiencia que la forma en la cual prueban los motores es que se suben a un simulador donde aparece precisamente el motor que es real y entonces ellos tienen que desarrollar la potencia del motor hasta su máxima capacidad y en el momento entonces en el que truena, se abre el motor y se ve cuáles fueron las piezas que fallaron. Se vuelve a reconstruir y armar hasta que entonces ese motor tiene la capacidad de soportar la prueba. Eso me hizo pensar en lo que sucede en las tribulaciones. Las tribulaciones, por malas que parezcan, estas van a revelar nuestra debilidad con el fin de que nosotros seamos perfeccionados. Número 2. Las tribulaciones también van a contribuir a la transformación que Dios lleva en nuestra vida. Van a cambiar nuestro carácter, van a pulir nuestro carácter. Estas contribuyen al trabajo que Dios lleva a cabo en nuestra vida. Número 3, las tribulaciones también tienen la finalidad de acercarnos a Dios. Quiero que piensen en esta realidad. Hoy más que nunca, mucha gente está buscando a Dios. Escuchan malas noticias, escuchamos que un familiar o un amigo está enfermo, que los hospitales están saturados, que los trabajos están despidiendo gente, que muchos hermanos están desempleados, que muchos amados se nos han adelantado. Y déjeme decirle una realidad, aún en medio de esta crisis, la gente está buscando a Dios. Las tribulaciones además nos llevan a depender en Dios. Hoy más que nunca experimentamos la fidelidad y el sustento de Dios y hemos entendido que nuestra fe descansa en Él, que Él es nuestro benefactor, que Él es nuestro provisor, que Él es el Dios que suple nuestras necesidades. Y finalmente, las tribulaciones es básicamente el equipo que Dios emplea para fortalecer y darle volumen a nuestra fe. Las tribulaciones desarrollan nuestra fe. En medio de todo lo que estamos viviendo, la iglesia, hermanos, también enfrenta el sufrimiento.
Como ya ha sido mencionado en la Biblia, se considera que el sufrimiento es un intruso en este mundo creado, en este mundo que ha caído. Sí, la creación en un principio, dice la Escritura en Génesis, en el capítulo 1, versículo 31, que la creación era buena y en las palabras de Dios era buena en gran manera. Pero cuando irrumpió el pecado, cuando apareció el pecado en la escena de la humanidad, juntamente con el pecado entró también el sufrimiento en forma de conflicto, el sufrimiento en forma de dolor, el sufrimiento en forma de corrupción, el sufrimiento en forma de tragedia, el sufrimiento en forma de muerte. Génesis 3 del 15 al 19 nos describe cómo ante la del pecado, también el sufrimiento hizo acto de presencia. Y aunque el peso del sufrimiento, hermanos, siempre ha sido sentido profundamente por el pueblo de Dios, déjeme decirle que el sufrimiento también puede adquirir un nuevo significado para quienes estamos en Cristo. No hablaremos del sufrimiento para llorar, hablaremos del sufrimiento como una herramienta que puede ser benéfica para nuestra vida. Déjeme decirle por qué. Porque para quienes estamos en Cristo, el sufrimiento puede convertirse en un nuevo significado, puede adquirir un nuevo significado para nosotros por una realidad, que abrigamos la promesa de que un día tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Y entonces el sufrimiento finalmente será abolido. El libro de Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 4 nos muestra esa realidad. No habrá llanto, no habrá muerte, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron y todo será hecho nuevo. Esto básicamente, hermanos, radica en la realidad de que la obra de Cristo consiste precisamente en librar al hombre del sufrimiento, de la corrupción, de la muerte. Y la obra de Cristo en la cruz tiene como finalidad revertir los efectos del pecado, entre ellos también la condenación. La palabra de Dios nos enseña esta verdad constantemente en las Escrituras. Cristo vino para revertir no solamente la condenación, sino los efectos del pecado y juntamente con ello el sufrimiento. Y consciente de ello, regresando al pasaje del cual estamos hablando, Pedro nos presenta a nosotros 4 realidades que la iglesia debe de tener en medio del sufrimiento. 4 realidades que la iglesia debe de tener en medio del sufrimiento que experimenta. Número 1. La primera cosa que Pedro quiere que usted y yo entendamos es que en medio del sufrimiento hay un Dios que se preocupa por nosotros. En medio del sufrimiento hay un Dios que se preocupa por nosotros. En primera de Pedro, en el capítulo 5, versículos 6 al 7, este pasaje es parte del contexto del verso 10 y 11. En los versículos 6 al 7 dice el apóstol Pedro así: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Verso 7, escuche: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Al comenzar el capítulo, Pedro comienza a referir esta gran realidad. Él refiere el cuidado, en este caso, en el verso 1 y 2, que los pastores han recibido, la encomienda del rebaño que ha sido depositada en sus manos. Dice la Escritura en los versículos 1 y 2, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto. ¿Por qué leí este pasaje? Déjeme decirle una verdad. Ese Dios que se preocupa por nosotros, Él ha puesto en su pueblo hermanos que en tiempos de adversidad y sufrimiento, que en tiempos de crisis velan por el bienestar del rebaño. Qué afortunados son, hermanos, de tener entre ustedes ese grupo de líderes que vela por sus necesidades. Ellos son hombres llenos de Dios, son hombres amantes de su pueblo, son hombres que con sabiduría velan por las almas que han sido dejadas a su cargo.
Los pastores toman a la oveja asustada, ellos toman a la oveja descarriada, ellos toman a la oveja atemorizada e insegura y entonces la toman y la ponen en un lugar seguro. El Dios que se preocupa por nosotros ha puesto en la iglesia los elementos necesarios para velar por su rebaño. Lo único que requiere de nosotros es una actitud de humildad. Reconocer que no podemos por nosotros mismos, que nuestros medios son insuficientes. Por eso el apóstol Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, echando vuestra ansiedad sobre Él. Son términos que Él emplea, mostrándonos a nosotros la importancia de reconocer nuestras limitaciones y nuestra dependencia en Dios. Reconocer nuestra debilidad y recurrir al poder de Dios me lleva a pensar en las palabras que Dios le dijo, el Señor Jesús, a Pablo cuando él pidió le retirase el aguijón en la carne. Y en 2 Corintios 12:9 el Señor le responde y le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Déjeme decirle una gran verdad: no podremos ser exaltados si no nos humillamos. La humillación, una actitud humilde, es la evidencia entonces de que hemos descansado y hemos aprendido a depender en Dios. Por eso la Escritura dice: echar toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Sabe por qué? Porque le importamos, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué le preocupa en tiempos como los que vivimos? ¿El futuro de su familia? ¿Su estabilidad financiera presente? ¿La salud de los seres que ama? ¿Lo incierto o la incertidumbre del futuro? Ponga su ansiedad sobre Él. La segunda realidad que Pedro quiere que usted y yo entendamos en medio del sufrimiento es la realidad de la adversidad. En el versículo 8 él dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Déjeme aclararle que Pedro recurre aquí a una figura. La figura que él va a emplear es la figura de un león que era recurrentemente observado por su audiencia. El león, que es básicamente una fiera que puede destrozar todo lo que llega a él con sus colmillos. Él usa esa figura para ilustrarnos a nosotros los cristianos el peligro que el adversario representa en nuestra vida. Sí, la tribulación, hermanos, es tan real que se asemeja como a un león que es capaz de destazar o destruir todo lo que se pone frente a él. La tribulación es tan real, el adversario es real, el sufrimiento es real. Por lo tanto, básicamente su lenguaje nos invita a no dormir sino velar. Sed sobrios y velar. Él usa la figura de devorar. Básicamente esta palabra refiere la acción de sorber hasta drenar, no dejar nada. Por tanto, Pedro invita al creyente a vivir alerta, a velar por no dejarse llevar en los tiempos de adversidad. Déjeme decirle algo muy cierto. El sufrimiento que estamos experimentando, la crisis de la que somos objeto todos nosotros y en el mundo, no solamente nos ha impactado por el lado de la salud o de las finanzas. La fe de muchos creyentes está siendo sacudida. Hay muchas preguntas, hay mucha incertidumbre, hay falta de consuelo, porque muchos creyentes están siendo simbrados desde los cimientos de su fe. La tercera cosa que Pedro quiere que usted y yo tengamos en cuenta como iglesia en medio del sufrimiento es el testimonio de nuestros hermanos. El testimonio de nuestros hermanos, que es real y que es alentador. ¿Prestó atención a lo que dice el versículo 9? Dice él: al cual resistid, hablando del adversario, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A través de este versículo, Pedro insta o invita a sus lectores a resistir firmes en la fe al adversario. En medio de la prueba, ellos deben permanecer firmes, porque la fe en Dios es la única fuente que puede sostenernos en los tiempos de adversidad, en la crisis.
Es en medio de la prueba, hermanos, y de la intensidad de nuestro sufrimiento, que el testimonio de otros siervos de Dios se convierte en un aliciente y pudiéramos decir que es como si fuese un combustible para nuestra fe, una infusión que nos fortalece para estar firmes. Esa fortaleza que nos va a ayudar a estar firmes proviene primeramente de la fe en Dios, pero en segundo lugar, al ser testigos de la fe de otros hermanos, que ha sido fortalecida a través del sufrimiento. Déjeme decirle que Pedro está consciente que otros hermanos han sufrido y padecido así como nosotros. Así como ellos, los receptores de esta carta, habían contemplado también a otros hermanos que habían padecido de la misma forma o peor. La única diferencia radica en que aquellos hermanos que ya habían sufrido, habían pasado la prueba, ellos lo han logrado. El apóstol Pedro implica aquí a través del verso que él usa. En el versículo dice él lo siguiente, escuche con mucha atención, dice la palabra de Dios en el verso 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La palabra cumpliendo, que emplea aquí, el verbo cumplir. El apóstol Pedro emplea el vocablo griego epiteleo. Epiteleo significa completar, lograr, cumplir, llevar algo a un fin, es decir, llegarlo a su cumplimiento, a su plenitud. Dicho de otra forma, Pedro está diciendo que aquellos que ya han padecido y que son para nosotros un aliciente y un ejemplo en su testimonio, ellos encontraron finalmente el fin de aquello por lo cual sufrieron. El sufrimiento trajo consigo, en otras palabras, el cumplimiento de los planes de Dios. Su voluntad se realizó en sus vidas. Viene a mi mente las palabras de Pablo en Romanos 8:28. Mas sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Probablemente usted en este momento no está viendo ningún beneficio en medio de la situación que vivimos, pero Dios sí lo ve. Y Dios completará sus propósitos en usted y en mí, aún incluso a pesar o en medio de esta situación caótica o de esta crisis. Ellos, al igual que nosotros un día, ellos han triunfado y nosotros triunfaremos. Ellos han alcanzado la victoria a través del sufrimiento. Nosotros también a través del sufrimiento un día alcanzaremos la victoria. Y esta palabra nos muestra dos verdades respecto al sufrimiento. Número uno, el sufrimiento no es eterno, pasará, tarde o temprano pasará y veremos hacia atrás con gozo. Un día, hermanos, recordaremos lo que fue este 2020. Un día recordaremos todo lo que Dios nos permitió vivir aún en medio de la adversidad y reiremos y lloraremos, pero nuestra confianza en Dios será más fuerte que antes. Pero además esta palabra nos enseña que el sufrimiento es un medio o un canal que purifica y hermosea nuestra fe. Ahora, la tercera realidad que Pedro espera que usted y yo tengamos en mente en medio del sufrimiento, la cuarta, es que hay una promesa de restauración plena. Llego entonces al versículo 10. El pasaje que tenemos ante nosotros es básicamente el broche de oro de la epístola. ¿Qué mejor manera de terminar un tratado de aliento y de esperanza a la iglesia en tiempos de adversidad? ¿Y qué mejor consuelo en medio del sufrimiento? Él dice en estas palabras: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Si prestamos atención a lo que este hermoso pasaje nos ilustra, encontraremos algunas verdades, hermanos, dignas de ser mencionadas. La primera cosa que este pasaje nos enseña es un recordatorio del periodo breve del sufrimiento. Por largo que parezca, tarde o temprano el sufrimiento acabará. En 2 Corintios capítulo 4, verso 16 al 18. 2 Corintios capítulo 4, verso 16 al 18. Dice la escritura así, en labios de Pablo: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.
Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, ¿no todo lo que dice Pablo? Esta leve tribulación momentánea. ¿Por qué? Porque por largo que parezca el periodo de sufrimiento o de prueba, por largo que hayan parecido estos 11 meses de confinamiento y de aflicción y de malas noticias, no es nada comparado con la eternidad que estaremos con Dios. Teniendo podemos levantarnos cada día, hermanos, sabiendo que un día la pandemia presente y sus estragos serán parte de la historia y que podremos entonces reír y daremos gracias a Dios, y más hermoso aún, estaremos en su presencia por la eternidad. No hay padecimiento eterno. No hay padecimiento eterno para la iglesia del Señor. Jesús mismo refirió esta verdad a los creyentes en Éfeso, cuando en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice el Señor Jesús a través de esa carta: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo vendrá y pondrá a algunos en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El padecimiento y sufrimiento en esta vida es temporal. Un día estaremos en la presencia de Dios. Es por eso que el apóstol Pedro dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo. La segunda cosa que encontramos en esta restauración plena es que Dios tiene un plan soberano, perfecto y eterno para su iglesia. Hay una verdad, hermanos, que usted y yo debemos recordar en esta tarde. Los propósitos de Dios y sus planes perfectos para nuestra vida jamás serán alterados por las circunstancias inesperadas y cambiantes de este mundo o de esta vida. Dios es soberano y sus planes se llevarán a cabo en su vida y en la mía, con o sin COVID, con pandemia o sin pandemia, sea esta o sea otra, sea el 2020 o el 2025. Dios tiene planes y se llevarán a cabo. ¿Lo cree usted? Pedro, hermanos, presenta entonces la maravillosa promesa de Dios para nosotros después del periodo de prueba. Mas el Dios de toda gracia, aquel que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, mismo os perfeccione. Déjeme explicarle estos 4 calificativos que Pedro va a emplear. El primero de ellos, perfeccionar, catartizo, que significa restaurar, hacer apto o preparar. Define básicamente una acción que evoca el tacto tierno de Dios, que toma a los suyos a través de todo lo que han vivido. Después de padecer, Él, después de que su pueblo recibe un trato difícil por las aflicciones y sufrimientos de esta vida, Él toma a su pueblo, lo restaura con ternura. Él restaura todas las cosas. Dicho de otra forma, Dios se ocupará de que todo esté nuevamente bien. Y me emociona pensar así, porque Dios pondrá todo en su orden debido y corregirá todo aquello que por causa de las aflicciones ha sido alterado, y compondrá todo aquello que se ha quebrantado. Pedro además nos dice que ese mismo Dios no solo nos perfecciona, ese Dios también afirma. La palabra esterizo significa dar firmeza, hacer algo estable, poner cimiento. Y aunque hablará de palabras que son sinónimo, en realidad transmiten ideas que confirman una realidad. Todo será nuevo. Él restaurará todas las cosas porque Él es soberano. Él es nuestro Dios. Y mientras que en esta vida enfrentamos adversidad y somos partícipes del sufrimiento, mismo que en ocasiones nos hace flaquear o titubear en nuestra fe, el Señor confirmará. Él dará a nosotros certidumbre de su obra y amor. Él nos afirmará, nos dará cimiento firme y profundo. Número 3. Pedro dice que ese mismo Dios nos fortalece, os fortalezca. Steno. Fortalecer implica dar fuerza, sostener hasta que algo es firme. Dios, desde las adversidades de esta vida, perfecciona y afirma a su pueblo, pero le da firmeza para ser un vivo testimonio de su poder y su fidelidad.
Esa fortaleza, hermanos, es capaz de sostenernos en medio de las tempestades o tribulaciones que enfrentamos. Y finalmente Pedro dice, os establezca. Temelio. Temelio significa poner fundamento. Establecer es cimentar. Es como si en medio de las turbulencias de la vida, el Señor tomara nuestra vida y la afianzara en la peña, como en aquella casa que, de acuerdo a la enseñanza de Jesús, fue azotada por tempestades y permaneció porque estaba fundada sobre la roca, en Mateo 7:25. Eso me hizo recordar o traer a mi memoria el Salmo 40. Dice el salmista, en el Señor mi esperanza. Le pedí, oré a Él y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la roca y afianzó mis pasos. En medio de la desesperación y del sufrimiento, David, en ese pasaje en particular, reconoció lo que Dios había llevado a cabo para restaurarle, y en medio de su aflicción y sufrimiento lo sacó del pozo de la desesperación, afirmó sus pasos y lo puso sobre peña. Al final, Pedro exalta entonces la soberanía y la grandeza y el dominio universal de nuestro Dios. Dice en el verso 11, ese Dios que cumple sus propósitos en nosotros, lo exalta. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Concluyo diciéndole a usted 3 preciosas lecciones que aprendemos de esta porción. Número 1. ¿Cuál es el lugar de la iglesia en medio del sufrimiento? Número 1. En medio del sufrimiento, hermanos, mantengamos a Dios en perspectiva. No permitamos que el sufrimiento presente en nuestro entorno nos arrebate el gozo y opaque la certeza de nuestra fe en el Dios soberano. Mantenga su perspectiva en Dios. Número 2. Mantengamos la actitud correcta en medio de los tiempos de sufrimiento, sabiendo que nuestro Dios sigue en control de toda circunstancia. Recuerde lo que hablábamos anteriormente, Dios sigue en su trono. Y por difícil que las circunstancias parezcan, a sabiendas que las adversidades traen en sí propósitos aún en medio del sufrimiento, mantengamos una actitud correcta. Déjeme decirle por qué. Las adversidades nos van a brindar oportunidades únicas para servir. Este tiempo, hermanos, es maravilloso, es glorioso, porque en medio de todo esto somos un real testimonio, aún dentro de nuestros hogares, a través de los medios. Un testimonio al mundo que nos trae ahora esta situación, oportunidades únicas para compartir y testificar. Además, las adversidades van a tener como fin promover nuestra madurez y crecimiento espiritual. Le voy a decir esto, una vez que esto termine, la fe de muchos de nosotros debe ser más fuerte y firme, porque esa adversidad es un medio eficiente que nos va a ayudar también para probar nuestra autenticidad en el Señor. Vamos a probar lo genuino de nuestra fe y nos va a ayudar a generar dependencia en Dios y nos va a preparar para esa restauración final. Finalmente, número 3, en medio del sufrimiento, iglesia, mantengamos siempre la esperanza. Dios sigue trabajando, aún no ha terminado con nosotros. Un día llegaremos a su presencia, perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, en esta tarde venimos ante ti con gratitud en nuestro corazón. En particular, Señor, porque esta tarde hemos confirmado a través de estos pasajes hermosos que tú eres un Dios soberano, que sigue en control de toda circunstancia. Y a sabiendas, Señor, de ello, confiados en tu soberanía, en esta noche estamos ante tu presencia agradecidos, confiados de que pase lo que pase en nuestro mundo, tú sigues siendo Dios. Y fuera de ti no hay nadie que pueda sostener y mantener de pie a tus hijos. Pongo en tus manos a la Iglesia de Cristo en Laguna. Bendice, Señor, el ministerio de nuestros hermanos. Gracias por un año más que tú permites que ellos sigan sirviendo
reflejando, proyectando esa luz que tú has depositado en ellos. Bendice a sus líderes, a los siervos que desempeñan día a día su labor con ahínco, con gozo. Sé con cada uno de los ministerios que ellos desempeñan. Potencializa en ellos, Señor, los recursos que les has dado y permite que ellos sigan adelante. Que la iglesia en medio del sufrimiento y la adversidad se fortalezca, se nutra, crezca, desarrolle ministerios, desarrolle oportunidades y sobre todo que exalte tu nombre por siempre. A ti sea la gloria, el imperio y el poder por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.